Hablemos hoy de táctica y estrategia, que son los métodos para actuar en la política y en la guerra. Y von Clausewitz estableció que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Cuando se hable de estos temas, a mi juicio, hay que considerar a Sun Tzu y su texto El arte de la guerra, a Maquiavelo y El príncipe, a von Clausewitz, el militar prusiano, y su tratado de la guerra, las lecciones que dejó Napoleón. También, a mi entender, hay que considerar cosas que escribió el argentino Juan Domingo Perón. Y si estamos en Chile, hay alguien que no escribió, no estaban las condiciones para eso, pero que dejó lecciones de táctica muy importantes. Lautaro, joven libertador de Arauco. A mi juicio hay que considerar también al general Giap, Guyen Bo Giap. Bien, estábamos diciendo que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y quienes han agregado que la política es la guerra sin armas. Hay uno que aportó mucho, es Lenin. Tiene un libro que se llama El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, que tiene como un texto y un subtexto, porque ese título parece parte de una disputa que estaba al interior de la Internacional entre una tendencia de ultraizquierda que no quería participar en el Parlamento, que no quería tener aliados, una serie de cosas, y que decía que eso lo sacaba de la praxis bolchevique triunfante. Y Lenin escribe este informe sobre táctica y estrategia para una conferencia internacional de la Tercera Internacional, y le llama sobre táctica y estrategia, pero después termina como el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Entonces primero está la disputa política, pero Lenin muestra cómo actuó el partido bolchevique para ser triunfante, y alerta una cosa, dice: nuestra experiencia no va a ser universal porque nosotros dimos la lucha en una sociedad atrasada. Y ahí él distingue que en un análisis concreto de la realidad concreta hay que distinguir cuando uno va a la ofensiva y cuando uno está a la defensiva. Cómo es importante hacerse aliado, cómo es importante saber lo que el pueblo piensa, lo que el pueblo siente. Son unas lecciones de táctica y estrategia formidables. Bien, pero estamos hablando ya de táctica y estrategia en este apretado resumen, síntesis. Y digamos que la estrategia es aquella parte del arte, de la política y de la guerra que determina los objetivos estratégicos. ¿Qué quiero yo? ¿Quiero destruir al enemigo? ¿Quiero simplemente ganar una mejor posición para una negociación? ¿Quiero tener un objetivo determinado, específico? ¿Qué quiero? La estrategia, los objetivos. Eso es clarísimo, porque si no, en la política o en la guerra se anda sin rumbo. Y la estrategia establece los grandes derroteros para alcanzar esos objetivos. Esa es la estrategia. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a recurrir a la fuerza? ¿No voy a recurrir a la fuerza? ¿Voy a conseguir aliados? ¿No necesito aliados? ¿Me interesa la opinión pública? ¿No me interesa la opinión pública? Y aparejado con la estrategia viene la táctica. La táctica es la forma específica, la manera particular en que se da la confrontación. O sea, si usted, por ejemplo, en una confrontación política, en una elección, puede decir: mire, yo voy a partir haciendo esto del trabajo persona a persona en las organizaciones sociales. O puede decir: mire, yo voy a hacer un trabajo más amplio, me voy a instalar compuestos en la feria, voy a contratar avisaje en la prensa, voy a sacar cosas en las redes sociales, bien hecho. O puede decir: mire, yo simplemente voy a hacer una campaña mediática en los medios de comunicación de prensa, punto, no hay más. Esa es su táctica. La táctica en el ámbito
militar ha tenido especificidades. Por ejemplo, los franceses, a partir de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, establecieron esta idea de la batalla premeditada y específica. Ellos hacían una maqueta de una batalla y todo lo que podía acontecer, y estaba todo predeterminado prolijamente. Los alemanes, por su parte, desplegaban una fuerza rápida que golpeara los puntos neurálgicos del enemigo y que no lo destruyera, sino que lo desarticulara. O sea, los dejara sin comunicación con su Estado Mayor, sin aprovisionamiento, que infundiera el caos, no la destrucción. No eran estos combates masivos. Eso fue la Blitzkrieg, y que tenía también un alto nivel de delegación de facultades. O sea, desde el coronel de un regimiento hasta el sargento que dirigía un pelotón o el subteniente, tenían alto nivel de improvisación. Le decían, mire, usted, este es su objetivo, punto, usted vea cómo lo hace, estos son los medios. Rusia, la Unión Soviética, tenía otra táctica, que eran estas colosales ofensivas. Primero, cuando estaban los alemanes encima de Moscú, desataron una ofensiva en un frente ancho de cerca de 1.200 kilómetros, en los tres frentes, norte, centro y sur. Solo lograron sacarse a los alemanes de encima de Moscú. Los más frentes los estacionaron simplemente, pero después volvieron. Cuando hacen el envolvimiento de fuerzas de Moscú, esa operación Urano iba acompañada de otra, apareció en el centro y otro intento de liberar a Leningrado, y estaban concebidas estas masas enormes de soldados y de tanques, artillería, para aplastar al enemigo de una buena vez. En esos casos no consiguieron el objetivo, pero lo que consiguieron, siendo poco respecto del plan, fue mucho respecto de la guerra. En una de esas hicieron de la bolsa de Stalingrado, pero la táctica rusa era masas de soldados, tenemos millones de soldados, las pérdidas no nos importan y producimos miles de tanques, así que nos destruyan los tanques que quieran. Hay otras tácticas militares. La guerrilla, por ejemplo. La guerrilla, que es la lucha de lo pequeño contra lo grande, golpea y huye, busca objetivos, desmoralizar, golpea y huye. Huye en Bojiab, Guerra de Guerrilla, el texto de Ernesto Che Guevara, interesante. Mao Zedong, Guerra de Guerrilla, cómo se pelea desde los chicos hacia los grandes. Dentro de la táctica hay reglas. Una que viene de Clausewitz, Napoleón. Clausewitz aprendió la guerra napoleónica, que se llama del principio de economía del esfuerzo, que usted no necesita hacer más que su adversario o que su enemigo en todos los lugares, sino que en un punto específico donde se define la batalla. Esto se puede llevar a la política también. Usted puede dejar inactivo un gobierno pegándole en un solo lugar. Si usted le quiere pegar todos los días en distintos lugares para demolerlo con la estrategia rusa, ataquemos en todos los lugares con masa, puede que no le resulte, puede que la opinión pública se enoje con usted y diga, este es majadero, estos son majaderos, están todos los días fregando la cachimba, si no es por A, es por B, por C, eso aburre a la gente. En la política, puede ser efectivo en la guerra. Quizás sea más efectivo en la política esto de que se llama en la guerra el punto del mayor esfuerzo. Péguele en una sola parte. Mire, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que tenía un propósito muy interesante de transformación, le pegaron en una parte, el problema del hijo. Y que después terminó haciendo más ruido que nueces, pero le dieron ahí, pum, 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 preciso, y se inhabilitó al gobierno. O sea, el punto de mayor esfuerzo era ese. No como dijo un irresponsable ministro de Justicia. No se preocupen, pregúntenme, ya sé lo que me van a preguntar. Ese no tenía idea de táctica ni estrategia, ni de muchas otras cosas tampoco. Entonces, el punto del mayor esfuerzo fue concebido inicialmente en ciencias militares como en un lugar del frente. Y por eso la estrategia alemana hablaba de batallas decisivas.
pero el punto de mayor esfuerzo puede ser también un hecho, una circunstancia. Me explico. Puede que en una guerra o en una confrontación política pueda ser importante tomar una posición determinada, ser mayoría en el Parlamento, tomarme la capital del enemigo, pero puede que el punto del mayor esfuerzo sea otro. Por ejemplo, en la guerra entre Alemania y Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, el punto del mayor esfuerzo no era un lugar determinado, el punto del mayor esfuerzo era el tiempo. Si los alemanes lograban derrotar en poco tiempo a los soviéticos, iban a ganar. Si la guerra se alargaba, los alemanes iban a perder, porque las potencialidades industriales, de cantidad de personas, de territorio de Unión Soviética eran muy superiores. Entonces el punto del mayor esfuerzo era el tiempo. Los soviéticos podían perder grandes batallas, como la bolsa de Smolensk, toda esa bolsa de 600.000 prisioneros, pero eso no era lo importante. Lo importante es que los alemanes no lograran el mismo año 41 aniquilar a la Unión Soviética, dejarla sin capacidad de acción. Era el tiempo. Ese era el punto del mayor esfuerzo. Y el punto del mayor esfuerzo en la política también puede no ser una cosa determinada, puede ser una sucesión de cosas. Por ejemplo, si usted logra establecer que un gobierno es incapaz, si usted logra establecerlo, esa coalición de gobierno está perdida. El punto del mayor esfuerzo, no atacar todos los días en todos los lugares. Otra regla de la táctica, no atacar a todos. Hay que ir uno a uno. Usted no puede abrir todos los frentes. Mira, esto no quería decirlo porque yo soy un allendista de corazón, pero yo creo que Allende y el gobierno de la Unidad Popular, que tenía propósitos tan nobles y tan justos, desde el punto de vista de la táctica, no desde el punto de vista de los grandes objetivos estratégicos, que eran la nacionalización del cobre, una sociedad más justa, la reforma agraria, que todo eso estaba perfecto, pero desde el punto de vista de la aplicación táctica cometieron un error. Abrieron varios frentes a la vez. Se pelearon con el imperialismo norteamericano por la nacionalización del cobre. Con eso bastaba, no había que buscar otro adversario. Iniciaron un proceso de socialización de la industria nacional, se echaron encima la burguesía industrial. Iniciaron el campo una reforma agraria institucional, pero además una desbocada por la ultraizquierda que ni siquiera estaba en el gobierno. Y eso echó encima miles, no solo grandes latifundistas, sino pequeños propietarios encima. O sea, se rompió el principio de pelear con pocos, y siendo uno más. Se buscaron más enemigos de los que era posible soportar. Y se hizo un análisis equivocado, porque se pensó que habían amigos que no tenían. Pues la Unión Soviética nunca fue amiga de la Unidad Popular en términos tales como lo fue de la Revolución Cubana o China con Chile. O sea, se rompió un principio de la táctica, la correlación de fuerza, saber cuántos son los nuestros y cuántos son los adversarios o los enemigos. Bien, esta estrategia forma la táctica y la estrategia determinan la forma del instrumento de hacer la guerra o hacer la política. De las grandes masas de la legión macedónica se pasó a la legión romana. Y de esas grandes masas de ejércitos medievales, Napoleón estableció las divisiones, los cuerpos de ejército, pequeños ejércitos que se bastan a sí mismos y que son mucho más eficientes, más útiles, porque el punto de contacto, el principio del mayor esfuerzo, hace que no sea necesario, que usted pierda fuerza si lanza 100.000 combatientes a la vez. Es lo mismo que si usted lanza 100 millones de panfletos. En una campaña política es mejor que ponga en los lugares precisos. Eso es una campaña electoral científica, la campaña científica. Último y final, para no alargar demasiado esto. La iniciativa política. No se gana una guerra ni se gana una confrontación política si se pierde la iniciativa. El que lleva la iniciativa es el que propone el tema, el que determina el escenario y por lo tanto deja al adversario, al enemigo solo
en la capacidad de respuesta. Esto es muy importante, no perder nunca la iniciativa. El que solo se defiende termina derrotado. No hay fortaleza que resista eternamente. Tarde o temprano, una fortaleza cede. Tiene que tener iniciativa. Y aquí nos lleva a una cosa que ahora sí terminaré, que dice relación con la capacidad táctica de una fuerza militar o política, que es la calidad del material que usted tiene, humano y de medios. Usted puede tener un ejército como el francés en la Segunda Guerra, de muchas capacidades tácticas, tenía mejores tanques, soldados con alto nivel de entrenamiento, más soldados que los alemanes, pero terminó aplastado, porque no tenía capacidad operacional, se quedaba a esperar. Algo de eso pasa con este gobierno no toma iniciativas, y cuando las toma, fija escenarios donde va a perder. Se va a terminar mellando en los dientes en el Parlamento, ahí está trincherada a la derecha. No va a haber ni nuevo pacto fiscal, ni reforma previsional, por ahí no. No. Haga lo mismo, pero hágalo de otra manera, donde usted es más en la ciudadanía, en el pueblo. Bien, la iniciativa es muy importante tenerla. La capacidad operacional es determinante en una fuerza política. O sea, ¿qué operaciones puede hacer? Los partidos políticos chilenos en general, y sobre todo los de izquierda, se han anquilosado. Tienen una fuerza ahí que está en reposo, digámoslo, y que solo se activa en las elecciones. Entonces, no tiene capacidad operacional. Y en la política y en la guerra se requiere hacer operaciones. El que se queda estacionado en la trinchera tarde o temprano pierde. La capacidad operacional es distinta de la capacidad táctica. La capacidad táctica es la calidad que tienen los medios humanos y materiales que se disponen. La capacidad operacional es la capacidad que una fuerza política o militar tiene para montar operaciones que pueden ser estratégicas, la toma de la capital del enemigo, o táctica. Tomar un pueblo, una colina, o en política llegar al gobierno o ganar alguna alcaldía, algunos municipios, establecer una fuerza ideológica en la universidad, en los gremios. Pero hay que tener la iniciativa y para eso hay que tener capacidad operacional, no quedarse esperando que Dios proveerá.